Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateW. Bienvenidos a la información. Bueno, antes de iniciar o de exponer los hechos y noticias más importantes, quiero enviar un saludo muy especial a República Dominicana, especialmente a la ciudad de Licey al Medio, al señor Víctor Bretrón, así también como al señor Francisco Ceballos, dirigentes del programa Sin Pelos en la Lengua. Dos analistas que, al igual que su servidor, hacen todo lo posible por buscar la verdad, exponer los hechos y noticias que son polémica, no solamente de su mismo país, sino de lo que acontece alrededor del mundo y que lo llevan a la mesa de la discusión. Y espero que sigan adelante, sigan exponiendo los hechos y las noticias, exponiendo la verdad como su servidor Osvaldo Quiñones. Y muchísimas gracias por formarme o por tomar a mis videos como parte de esa mesa de discusión, o que sirvan mis videos para que de esta manera se pueda iniciar la discusión en su programa. Muchísimas gracias por hacerme parte de su programa. Y después de los saludos, no solamente a la República Dominicana, también quiero agradecer a todos mis amigos en Chile, a mis amigos en Argentina, a mis amigos en España, en México y en todos y cada uno de los países de Latinoamérica, porque sean pocos o sean muchos, en todos los países de Latinoamérica. Sé que se miran mis videos, lo sé a través de sus mensajes. Muchísimas gracias. Entonces, después de saludarlos a todos y cada uno de ustedes, incluyendo a España, al señor Francisco Vallejo, que siempre está apoyándome, que siempre está enviándome información. Muchísimas gracias por ser parte de su servidor Osvaldo Quiñones. Pero miren, muchos se estarán preguntando, y la gente se pregunta constantemente, ¿por qué esta crisis económica? Se preguntan por qué estas supuestas sanciones económicas en contra de Rusia, por qué esta guerra en Irak, por qué esta guerra en Siria, por qué esta guerra en Libia, por qué esta guerra en Yemen, por qué esta guerra en Somalia, y en todas y cada una de las regiones en conflicto en estos momentos. Y obviamente muchos se preguntan, ¿en dónde está la agresión rusa? Y yo les voy a decir claramente, no existe ni la amenaza rusa, no existe ni esta crisis económica que nos quieren hacer creer. Es una fantasía, fue creada y diseñada, obviamente, por quienes controlan prácticamente el dinero. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que desde 1933, cuando la libra esterlina era la moneda de reserva alrededor del mundo, o sea, estoy hablando de la libra esterlina de Inglaterra, pues, y obviamente estaba dominada, digamos, aún la libra esterlina, ¿ok? El Banco Central del mismo Inglaterra estaba prácticamente dominado por judíos. En Estados Unidos, después de 1971, bueno, después de 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial y que decidieron que ahora fuera el dólar la moneda de reserva federal alrededor del mundo, obviamente Estados Unidos creció económicamente hasta el punto en el que está en estos momentos, que en el punto que está es prácticamente en colapso, pero de esta manera Estados Unidos surgió como la gran y la única gran potencia. Fue en 1971 cuando cambió la moneda para convertirla en el petrodólar, en 1971, que fue un acuerdo con el gobierno de Saudi Arabia que vendiera su petróleo prácticamente en dólares, y Estados Unidos le proporcionaría prácticamente, digamos, protección. Pero no solamente lo hizo en Saudi Arabia, luego lo hizo en Qatar, y luego lo hizo en Jordania y en todos los países del Medio Oriente, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y todas estas naciones que de una u otra manera conforman la Liga Árabe, a excepción de Irak, a excepción de Irán, que obviamente estaba bajo el dominio de los Estados Unidos hasta 1979 con la revolución iraní, y obviamente esta revolución que tumbó nuevamente al puppet que les había impuesto Estados Unidos, el Shia, allá precisamente en Irán. Y obviamente de aquí surge toda esa polémica. Estados Unidos simplemente ha utilizado, o precisamente las guerras que ahora miramos precisamente en Irak, en Yemen, en Libia, en el mismo Siria, no es otra cosa que más que tratar de mantener a las naciones productoras de el oro negro, o sea del petróleo, bajo su dominio, y que estos única y exclusivamente envíen o vendan su petróleo o su energía en dólares. La guerra es prácticamente por poder.
Eso de la democracia es el peor de los inventos. O bueno, es un buen invento que se creó Estados Unidos para que con ese pretexto derrocar a cada gobierno no conveniente, como el señor Bashar al-Assad, que hasta estos momentos no tiene un banco central privado. ¿Ok? No es privado, es de la nación. Y obviamente esto es el peor temor de los Estados Unidos. Y esto porque claro que los que dominan el sistema monetario, y no estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, y no estoy hablando del Banco Central Europeo, y no estoy hablando ni siquiera del Banco de la Reserva Federal del gobierno de los Estados Unidos. Estoy hablando de la familia, de las mismas familias judías, los Rothschilds y así también como los Bilderberg, que son los responsables o quienes en estos momentos sostienen un aproximado de 63 trillones de dólares. ¿Ok? Estas dos familias contienen esa enorme cantidad de dinero. De ellos nada más. Así es que estas dos familias prácticamente controlan todo el sistema monetario mundial, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que de una y otra manera en estos momentos es dominado precisamente por el Banco de la Reserva Federal del gobierno de los Estados Unidos, no de ninguna otra nación, es de Estados Unidos. Y precisamente por eso, por lo que Estados Unidos ha iniciado esta guerra desde que inició estas sanciones económicas en contra de Rusia, que supuestamente por la agresión en contra, o por digamos después del golpe de Estado apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos en Ucrania. Desde ahí Estados Unidos inició esta guerra propagandística tratando de demonizar a Rusia, tratando de culpar a Rusia, aún de los hechos y acontecimientos que sucedieron en Odessa, los 71 personas que fueron quemadas vivas dentro del building de los trabajadores en esa región. Y obviamente de ahí Estados Unidos se encargó con sus medios de comunicación, que también ahorita voy a decir por quién están controlados. Obviamente desde ahí inició esta guerra económica o estas sanciones económicas en contra de Rusia, que no tendrán más que otro objetivo: desestabilizar a Rusia para quitar al único líder que en estos momentos está prácticamente destruyendo económica, política y militarmente a Europa. Y estoy hablando de Rusia y de su líder, el señor Vladimir Putin. Fue a partir de entonces, por el temor que le tienen al señor Vladimir Putin, y yo les he dicho, y muchos pueden verificar mis videos anteriores, los primeros, que ahora tienen, digamos, el nuevo formato con imágenes y obviamente con todo un proceso, pueden verificarlos y se darán cuenta que yo he estado hablando y les expuse y les dije precisamente que la única verdadera superpotencia que hay o que existe en estos momentos, o desde entonces yo les dije que era Rusia. Y era precisamente por eso esta guerra en contra de Rusia. Desde el año 2013 que el gobierno de Rusia, el señor Vladimir Putin, anunciara prácticamente que a partir del año 2016 el dólar sería parte del pasado en Rusia, inició prácticamente la desestabilización precisamente en Europa, especialmente en Ucrania, y luego de ahí en contra de los aliados de Rusia, que vienen siendo en Medio Oriente, obviamente Siria y obviamente Irán. Y fue a partir de entonces que Estados Unidos empezó a financiar y apoyar a los grupos terroristas que operan precisamente en todo Siria, a los cuales les han dado nombres muy, digamos, muy atractivos, como el Ejército Libre de Siria o la Oposición Democrática de Siria, o ahora el mismo Al-Nusra y el mismo Al-Qaeda, que antes supuestamente eran los verdaderos grupos terroristas que supuestamente estaba luchando el gobierno de Estados Unidos, pero que ahora supuestamente eran parte de la coalición en contra del señor Bashar al-Assad. Entonces fue a partir de entonces que Estados Unidos se vino con esta guerra propagandística en contra de Rusia, por tratar de demonizar a Rusia. Y obviamente todo lo que dicen los medios de comunicación en Estados Unidos, todos y cada uno, así también como en Alemania o en Francia, en el mismo Inglaterra, no están hablando más que, o están mintiéndole con toda claridad a todos y cada uno de sus ciudadanos, porque al final de cuentas el mismo McCain y así también como muchos otros políticos dentro del mismo Estados Unidos están aceptando que la oposición de Siria o los grupos opositores o el Ejército Libre de Siria prácticamente son los mismos que han conformado al mismo grupo terrorista islámico de Irak, y ahora lo han aceptado públicamente, solo que la gente no conoce la conexión que existe en cómo ha funcionado el gobierno de Estados Unidos para apoyar precisamente a este grupo terrorista, dándole nombres que obviamente son ficticios y que en realidad no existe grupos moderados, simplemente todos son terroristas. Ahora,
Lo que trato de decir es precisamente que todo lo que hay en estos momentos y la verdadera razón por la que van en contra de Rusia es que Rusia, desde que creó el Banco de Desarrollo de los BRICS, desde este 2014, prácticamente Estados Unidos y Europa saben perfectamente que esto cambiará el sistema monetario internacional del mundo, el SWIFT. Y obviamente esto es lo que ha incrementado con más rapidez los diferentes conflictos. Los diferentes entrenamientos militares que realiza precisamente el gobierno de Estados Unidos junto con la Organización del Atlántico Norte en todo el este de Europa, así también como en España y en Portugal en estos momentos, son precisamente eso, tratar de atemorizar a cada nación independiente, especialmente a Rusia y especialmente a China, que son las dos naciones que tarde o temprano van a destruir no solamente el dólar, sino también el euro, ya que estas naciones vienen creciendo de una manera rápida, pero la verdadera potencia sigue siendo Rusia. Eso nadie lo puede discutir. Y si hay alguien que lo quiera discutir, yo les digo las razones por las que Rusia es la única verdadera potencia en estos momentos en el mundo. Y es Rusia la que está creando estos nuevos sistemas que están empezando a destruir al dólar. Y para aquellos que no lo quieran creer, nada más tienen que mirar el déficit presupuestario de los Estados Unidos, que alcanza 18.1 trillones de dólares. El de Inglaterra, 2 trillones de dólares. El de Francia, 2 trillones de dólares. El de España, 2 trillones de dólares. Un déficit presupuestario con medidas de austeridad, ¿ok? Con recortes presupuestales aún para el mismo Estado, recortes a todos y cada uno de los diferentes medios o de los diferentes programas sociales que antes trabajaban para la sociedad, pero que ahora han sido retirados por exigencia de las mismas instituciones financieras que son controladas por el Fondo de la Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos. Y estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y así también como del Banco Central Europeo. Obviamente todos estos están dominados por el Banco de la Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos. Obviamente todo esto es una farsa, porque obviamente quien controla, como les dije yo, al banco o digamos a la Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos son judíos. La señora Janet Yellen, la presidenta del Banco de la Reserva Federal del Gobierno de Estados Unidos, es de origen judío. El señor Ben Bernanke es de origen judío. Todos y cada uno de los diferentes o los más importantes políticos de los Estados Unidos que realmente controlan la política en los Estados Unidos son de origen judío. ¿Ok? Son de Israel, hay que ser honestos. Son de Israel. Y son precisamente ellos los que de una u otra manera controlan todo el sistema monetario que funciona alrededor del mundo. Y es precisamente por eso, por ser de origen judío, por lo que Estados Unidos se ha ido en contra de Rusia con esta guerra económica, esta guerra de mercados, esta guerra de monedas, esta guerra propagandística en contra de Rusia que prácticamente ha ido haciendo que Rusia busque nuevas alternativas y lejos de acorralarlo, Rusia ha ido extendiendo su poder y su influencia alrededor del mundo. Y más ahora, demostrando estas armas en contra del grupo terrorista islámico de Irak y estas armas que tienen una precisión que la misma Organización del Atlántico Norte y muchos otros analistas, así también como muchos políticos dentro de Estados Unidos, incluyendo generales, aseguran que son armas formidables, ¿ok? Algo jamás visto en armas realmente. Pero bueno, como les dije yo en el video anterior, todo esto va a hacer que el mundo empiece a transformarse. Y es precisamente Rusia y el señor Vladimir Putin quienes han ido cambiando este juego. Pero la gente debe de entender una cosa. El Banco Central es una farsa. Todas las naciones tienen el derecho a crear su propia moneda sin tener que pagar un solo penny en intereses. Todos los bancos centrales de las naciones deberían de ser de la nación y crear una moneda como utilidad pública en beneficio de la sociedad. Solo que los Rothschilds, así también como los Bilderberg, se han encargado prácticamente de destruir prácticamente ese sistema monetario para que con el dinero que ellos poseen, prestárselo a las naciones, supuestamente en base a crédito, un dinero que cada vez, o una deuda que cada día crece y crece y crece y que nunca podrá ser pagada. Es simple y sencillamente para robar prácticamente la soberanía nacional de cada nación a través de las diferentes corporaciones
así sean televisivas, así sean las diferentes corporaciones como Monsanto, General Electric o las más grandes corporaciones que existen alrededor del mundo y que son de una u otra manera siempre están siendo financiadas por estas mismas instituciones, ya que prácticamente los dueños de la riqueza y los dueños de los bancos que controlan a estas mismas grandes empresas transnacionales son de origen judío. Prácticamente el mundo está en manos de judíos, y hasta que no se cambie eso, hasta que no se detenga este sistema depredador, este sistema, como le nombran ellos, este capitalismo depredador que está terminando prácticamente con toda Europa, no solamente que se encuentra ya prácticamente casi al colapso, no solamente por la crisis económica que sufre, sino por toda esta, digamos, esta crisis migratoria que está sufriendo en un momento en el que, bueno, Europa se encuentra con un 12% de desempleo, un 12, un 15, un 20 en España, un 17 en Portugal, un 32 en Grecia, y todavía con esta crisis migratoria, y todavía con más medidas de austeridad para los diferentes ciudadanos de toda Europa. Amigos, desafortunadamente el sistema monetario es el que tiene que cambiar, mientras que no se exija a los gobiernos que los bancos centrales sean nuevamente nacionalizados y que la moneda se utilice como utilidad pública en beneficio de la nación, no en beneficio de corporaciones, ni en beneficio de políticos, ni en beneficio, ni en beneficio de grandes instituciones financieras. Esto no va a cambiar. La moneda es una farsa y esa únicamente debe trabajar en cada nación para cada ciudadano, no internacionalmente. Ese es el peor de todos los cuentos. Se tiene que nacionalizar el Banco Central, y a partir de entonces cualquier nación que nacionalice su Banco Central, utilice su moneda como utilidad pública, puede crecer al máximo y jamás tendrá pobreza en su nación. Ese es el sistema que debe de cambiar, y con eso se termina con las familias, los Rothschilds, los Bilderberg y las grandes corporaciones que poco a poco son quienes de una u otra manera controlan la política de los diferentes gobiernos alrededor del mundo, amigos. Pero bueno, para el siguiente voy a decirles más sobre este tema. Voy a tratar de irles diciendo las razones por las que es necesario cambiar el sistema monetario y de qué manera Estados Unidos y Europa prácticamente están en bancarrota, y si no cambian su sistema financiero, lo único que van a hacer para tratar de distraer a la sociedad a esa realidad va a ser a través de las armas. Y yo les he dicho que los preparativos que está haciendo NATO en los diferentes territorios de Europa, España, Portugal, Lituania, Estonia, Polonia, en todas partes de Europa, no es otra cosa más que tratar de amedrentar a las naciones. Pero si estas no lo hacen, como Rusia, China, y en estos momentos también hay muchas tensiones entre China y el mismo Estados Unidos, obviamente se espera, si no se amedrentan, si no se someten, va a ser a través de las armas. Y todos se están preparando precisamente para ese momento. Pero ¿por qué lo digo? En el siguiente video les voy a decir lo que está sucediendo realmente también en este otro tema que es muy importante y que la gente debe seguir enterándose de lo que está aconteciendo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.